Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo número 18 del segundo libro de los Reyes. En el contexto, Israel en el norte ha sido destruido, deportado a Asiria. El último rey de Israel, Oseas, ha muerto. Muchos fueron llevados a otros lugares y un grupo muy reducido, un remanente, quedó en los territorios de Israel en el norte. También fueron traídos de otros lugares personas extranjeras quienes se mezclarían con Israel y surgirían los que en el tiempo de Jesús serían los odiosos samaritanos, porque era una mezcla étnica, cultural y religiosa. No había pureza, según el concepto de muchos judíos, dentro del territorio de Samaria, pero Dios había conservado siempre un remanente y había instruido a las personas de ese pueblo, a pesar de que había un sincretismo religioso. También otra lección importante quería Dios enseñar a Israel con respecto a estas deportaciones y a estas adversidades. En el libro Profetas y Reyes, en la página 218, encontramos la siguiente declaración: en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, está hablando del reino de Israel en el norte, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía, y en las aflicciones impuestas a Israel estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros se habían humillado ante Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente, el Señor iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su rey. Dios iba a dar un testimonio a través de los fieles, esparcidos en diferentes partes, como lo haría más adelante con Daniel en Babilonia. Así como hubo un remanente en Babilonia después de la deportación de Judá, también lo hubo en la deportación de Israel hacia Asiria. Y es en ese contexto donde se desarrolla el capítulo número 18 del segundo libro de Reyes. Dice el versículo 1 que en el tercer año de Oseas, el último rey de Israel en el norte, hijo de Ela, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años, era un hombre joven, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre fue Abi, hija de Zacarías. Dice el versículo 3 que hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre, y esta es la evidencia de que podemos ser diferentes, porque Acaz, el hijo de Ezequías, fue malo. Incluso sacrificó a uno de sus hijos por la idolatría, porque tenía conceptos errados de Dios. Era un estratega político y se congraciaba con el rey de Asiria, que en aquel entonces era Tiglat-Pileser. Entonces Acaz fue malo, pero Ezequías fue la excepción, su hijo fue la excepción. Esta es la evidencia de que no necesariamente debemos seguir las mismas tendencias de nuestros padres. Podemos ser diferentes por la gracia del Señor. Y Ezequías, según lo que dice el versículo, fue recto a los ojos de Dios como David su padre. El versículo 4 dice que quitó los altos, cosa que no hicieron los reyes anteriores. Quebró las imágenes, taló los postes idolátricos, destrozó incluso aquella serpiente de bronce que había hecho Moisés.
la fundió, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, lo que Dios había mandado a elaborar para que fuera una ilustración del plan de salvación, cosa que el Señor Jesús mencionaría cuando estaba ejerciendo su ministerio en la tierra. El Señor Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, esa serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración, de idolatría, y Ezequías se dio cuenta que eso estaba mal. Los reyes anteriores no se habían percatado o no le habían prestado atención, pero Ezequías la fundió. Incluso le habían puesto un nombre a esta serpiente de bronce. Según el relato, la llamaban Neustam. Dice el versículo 5, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, no puso la esperanza en los reyes extranjeros. Ezequías solo puso su esperanza en el Señor. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué impresionante la vida hasta este momento de Ezequías. Un ejemplo de un siervo de Dios. Nuestro modelo a seguir solamente es Cristo Jesús. Pero Ezequías estaba mostrando las características correctas de un verdadero hijo de Dios. Bien podía Ezequías decir como Pablo: ser imitadores de mí, como yo lo soy del Señor. Pablo decía: yo soy imitador de Cristo, yo sigo las pisadas de Cristo. Bueno, Ezequías seguía las pisadas del Señor. Lo que Dios había revelado, Ezequías lo ponía en práctica. En otras palabras, él había hecho una reforma interna en su corazón, en su mente. Estaba siendo transformado por el Espíritu Santo todos los días, y eso se exteriorizó desde el santuario hasta toda la nación de Judá. Dice el versículo número 6 que Ezequías se llegó al Señor y no se apartó de él, guardó los mandamientos que el Señor había prescrito por medio de Moisés, y el Señor estuvo con él, y todo lo que emprendía prosperaba. El secreto del éxito depende de nuestra unión con el Señor, de nuestra fidelidad. El versículo es enfático: guardó los mandamientos, no se apartó del Señor. El Señor lo prosperó en todo lo que emprendía. Pero dice la parte final del versículo 7 que él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. En otras palabras, Ezequías decretó una independencia de Israel, porque, bueno, en este caso Judá, porque Judá había hecho alianzas con Asiria para que lo protegiese de Israel del norte, o sea, del reino de Efraín, de los reyes del norte, que se habían aliado con los sirios, y cuando los sirios ya no estaban, entonces Israel se apoyó con el faraón rey de Egipto. Entonces Asiria extermina a Israel del norte, mantiene una alianza con Judá en el tiempo de Acaz. Pero cuando Ezequías hace la reforma en Israel, entonces se independiza para depender solo del Señor, no depender de reyes extranjeros. Por supuesto, esto le iba a traer consecuencias. Dice el versículo 8 que batió también a los filisteos. Nótese que los filisteos no se habían mencionado porque parece que ya habitaban normal en los territorios tanto de Israel como en Judá, pero batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de la guardia hasta la ciudad fortalecida. En el año 4 del rey Ezequías, nótese que esta reforma se hace en el tercer año, después de ciertas instrucciones, de análisis, de planificación, se hace la reforma, y en el cuarto año se ven los efectos. Y en este caso, Asiria no se iba a quedar de brazos cruzados al ver que Judá se estaba independizando o desligando de su alianza. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, o sea que
Este rey de Israel todavía no había sido derribado, pero estaba subyugado por los asirios. En el 7º año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la cercó. La tomó al cabo de 3 años. En el 6º año de Ezequías, que era el 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria, y los puso en Alá y en Abor. Aquí se confirma lo que estudiamos en el capítulo anterior, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Esto sucedió, y el escritor vuelve a reafirmar el asunto. Esto sucedió porque había desobedecido al Señor su Dios, y habían violado su pacto y todo lo que Moisés, siervo del Señor, mandó. Ni los habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, o sea, 10 años después, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las naciones fuertes de Judá, porque en ese transcurso de 10 años, Ezequías se había desligado de Asiria. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he fallado. Otras versiones dicen: he pecado, me he equivocado. Me equivoqué, no debía haberme puesto en tu contra. Y aquí vemos la humanidad de Ezequías, porque Ezequías fue un hombre recto a los ojos del Señor, pero cometía errores, se equivocaba, y aquí él sintió que se había equivocado al haberse desligado de Asiria. Hasta el momento no vemos declaración de ningún profeta, pero Ezequías entonces toma la determinación de tratar de apaciguar la ira de Senaquerib. No vamos a hablar de falta de fe, vamos a hablar de humanidad. Los seres humanos se equivocan, y en este caso él consideró que se había equivocado. Él consideró que debió haber mantenido la relación con Asiria, así que trata de enmendar su error, o lo que él consideraba como error, porque estaba bien que pusiera su confianza en el Señor. Pero entonces su humanidad actúa en este sentido, y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata. ¿Cuántos son 300 talentos de plata? Estamos hablando de 11.000 kilos. 11.000 kilos de plata se le debía dar a Senaquerib, o sea, quitar los tesoros de Israel, fortalecer más a Siria, era lo que quería Senaquerib. Quería recursos económicos, y además de eso quería 30 talentos de oro, que son aproximadamente como 1.000 kilos de oro. Por tanto, Ezequías dio toda la plata que halló en la casa del Señor. Nótese cómo Ezequías es llevado por su humanidad, por el miedo humano. Él empezó muy bien su reinado. No fue un hombre idólatra, pero al igual que todos nosotros, Ezequías sentía temor, se equivocaba, erraba, y él va entonces al templo. No hay una expresión de que diga consulta a Dios, aunque estoy seguro de que él iba clamándole al Señor sabiduría, pero hasta este momento no aparece profeta. Había un profeta, o había muchos profetas, pero en especial se iba a mencionar a Isaías, quien le hablaría, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero Ezequías dice que tomó los tesoros de la casa del Señor y también los tesoros de la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo del Señor, empezó a desvalijar el templo y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. ¿Te has sentido tú presionado por alguna adversidad? Bueno, Ezequías estaba presionado, se sentía acorralado, se sentía invadido, se sentía impotente. Dice el versículo 17 que después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe general de su ejército, al jefe de los eunucos y al copero mayor. Otras versiones lo llaman el Raxaces, el copero mayor, o sea, uno de los siervos directos del rey de Asiria. El Raxaces, el copero mayor, al frente del gran ejército, es decir, el representante del rey. A pesar de que Ezequías le da los recursos que Asiria pide, aún así, con el paso del tiempo, Asiria, el rey, manda a
cercar a Jerusalén para que no haya una sublevación en el futuro, para que se humille Judá, para que se humille el rey, para que reconozcan públicamente el poderío de Asiria. Y esto no solamente era un poderío social o un poderío cultural o simplemente tener una autoridad ejecutiva en el pueblo de Judá, o sea, Asiria dominando sobre Judá, sino también un dominio espiritual y religioso. Porque Judá persistía en seguir adorando al Señor, cosa que ya en Israel ya no estaba sucediendo porque tenían una mezcla de diferentes religiones. Entonces aquí también hay una tendencia ideológica, religiosa y espiritual. Y los asirios iban a querer también dominar esa parte. Una cosa es el poder civil y otra cosa es el poder religioso. Entonces yo te acepto que tú tienes un dominio civil, tienes un dominio social y quizás hasta económico, pero ya en lo religioso ya ahí nos metemos en un problema. Y eso es precisamente donde Ezequías no se iba a doblegar. Y los asirios entonces cercaron a Jerusalén. Llegaron y acamparon junto al conducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del Batanero. Llamaron al rey y salió a ellos el mayordomo Eliasín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joa, hijo de Asaf. Y el copero mayor, el Rabsaces, le dijo: decid a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿en qué apoyas tu confianza? ¿Se dan cuenta? ¿En dónde te apoyas tú? Claramente Ezequías se apoyaba en Dios. En Dios estaba su esperanza. En el Señor estaba su prosperidad. Para evitar conflictos, él decidió darle los recursos materiales que el rey de Asiria estaba pidiendo. No quería guerra, no quería conflicto. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, Judá seguía venerando a Dios, al Señor, al Todopoderoso, a Jehová, a Yahvé, a Elohim. Y estos servidores del rey de Asiria le dicen: ¿dónde está tu confianza? ¿En quién te apoyas? Y esa es una buena pregunta para nosotros en este día. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién te apoyas? Dices: tengo consejo y fuerza para la guerra. O sea, este Rabsaces, este copero, este servidor del rey de Asiria está hablando como si fuese Ezequías el que está expresando estas palabras. Tengo consejo y tengo fuerza para la guerra. Tú dices que eres fuerte, tú dices que puedes contra nosotros porque supuestamente te apoyas en Jehová. Pero son palabras vacías. ¿En qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? ¿Confías en la caña rota de Egipto como le pasó a Israel? ¿Confías en Egipto? ¿Tu confianza está en Egipto? ¿Que traspasa la mano del que se apoya en ella? Tal es el faraón, rey de Egipto, para los que en él confían. Y si dices: entonces confiamos en Jehová, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares quitó Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: ante este altar de Jerusalén adoraréis? ¿Qué le está diciendo este hombre al pueblo? ¿Qué le está diciendo a oídos de todos los habitantes de Judá? ¿Ustedes en quién se apoyan? Ezequías dice que deben confiar en el Señor, pero Ezequías mandó a derribar los altares donde ustedes adoraban al Señor. Ah, mire lo terrible de la idolatría en Israel o en Judá. Vean lo terrible. Los asirios consideraban los lugares altos como lugares sagrados por Judá. Había un concepto errado de la adoración porque Judá e Israel habían dado un mal testimonio. Y como Ezequías había hecho una reforma y había quitado los lugares de culto y había concentrado solo la adoración en el templo, entonces los asirios decían: pero ¿qué adoración? ¿Qué adoración? Si los lugares que ustedes adoraban, los lugares que ustedes tenían, la serpiente de bronce que ustedes tenían como amuleto de adoración, Ezequías lo fundió. ¿Y ese es Jehová? ¿Ese es Jehová? Mire, la razón por la cual hoy en día las personas no creen en el cristianismo, o no creen en las iglesias protestantes, o desconfían en aquellos que dicen ser servidores de Dios, es por el mal testimonio y el concepto errado que hemos creado en la mente de muchas personas. Somos la burla del mundo.
Porque van a una iglesia pentecostal y lo que ven es un bochinche, un salterío, una brincadera. Somos motivos de burla. ¿Y ese es el Dios que ustedes adoran? Y ese es el Dios. Y empiezan a contar testimonios de personas que han obrado mal dentro de las iglesias en general. Los adulterios, los maltratos físicos, las borracheras, el desperdicio, el despilfarro del dinero. O sea, el cristianismo se ha vuelto la burla. No es de extrañar que hoy en día haya tantas personas que ya no creen en nada, incluso se han vuelto ateos. Los asirios pensaban que esos lugares de adoración eran sagrados y que Dios los había aprobado. Y como Ezequías los quitó, ellos le dicen, ¿ustedes confían en ese Dios que Ezequías derribó? Pero no era lo que Dios quería. Entonces, el mal testimonio hace que las personas tengan una percepción equivocada de la verdadera adoración y del verdadero amor de Dios. ¿Han ocurrido cosas malas en el pueblo de Dios? Sí, la Biblia evidencia que el pueblo de Dios se ha equivocado terriblemente. Ha dado un testimonio que no vale ni siquiera la pena a veces mencionar. Nos da vergüenza. Pero Dios hoy nos llama a reflexión. Bueno, en conclusión, los asirios entonces empiezan a decirle al pueblo que se rebelen contra Ezequías. Dice el versículo 26 que Eliacín, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, y el copero mayor, le dijo a estas tres personas, te ruego que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en hebreo a oídos del pueblo que está en la muralla. Entonces el copero mayor se paró y clamó a gran voz, oíd palabra del gran rey de Asiria. Así dice el rey, no os engañe Ezequías porque no podrá librarlos de mi mano. No haga Ezequías confiar en el Señor que él os librará y que esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No oigáis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y cada uno comerá su propia vid y su propia higuera, y cada uno beberá el agua de su propio pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, y de grano, llena de grano, de vino, tierra de pan, de viñas, tierra de olivo, de aceite, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque él os engaña cuando dice, el Señor los librará. No confíen en Ezequías, apóyense en nosotros. Apóyense en Asiria, no confíen ni siquiera en su Dios. De hecho, este hombre llegó a atreverse a decir, Dios me ha dicho a mí que haga esto. Dios me ha dicho, se atrevió a decir incluso estas palabras. Estaba tratando de desanimar al pueblo, hablándole en el idioma del pueblo, y la orden de Ezequías era que no dijesen absolutamente nada, no digan nada. Y ahí está el pueblo amurallado, ahí está el pueblo rodeado, ahí está Israel acosado. El capítulo termina diciendo, ¿dónde? Versículo 34, sigue hablando este hombre con arrogancia, ¿no? Una arrogancia, una prepotencia, este copero del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Hamat? ¿Dónde está el Dios de las naciones que nosotros hemos conquistado? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Jena y de Giba? ¿Pudieron ellos librar a Samaria de mi mano? Esa Israel, que era su hermana, también fue conquistada. No pierdan el tiempo tratando de apoyarse en Ezequías y en el supuesto Dios de Israel, porque mire cómo Israel cayó, mire cómo sus dioses cayeron. ¿Cuáles dioses si había uno solo? El mal concepto que se ha desarrollado en la mente de muchas personas con respecto a Dios es por culpa de aquellos que decimos adorarle. El rey les dijo al pueblo, guarden silencio, no digan nada, no se dejen llevar por la ira. Un sabio consejo. A veces hay que callar, y aquí hay una lección importante para nosotros, con el cual podremos darle conclusión a este capítulo. En medio de las dificultades, en medio de la crisis, debemos ser perseverantes
y aprender a confiar en el Señor. Guardar silencio. No vamos a negar que a veces nos molesta la actitud de algunas personas cuando hablan mal de nosotros, cuando hablan mal de Cristo, cuando hablan mal de la iglesia, por el mal testimonio que hemos dado, por la actitud errónea que hemos tenido. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos aprender a callar, a guardar silencio en su momento y Dios dará la respuesta. Dios no desamparará a sus hijos. Debemos ser como Ezequías en esos primeros años, fieles, reformados, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Vendrá la crisis, nos criticarán, nos acusarán de nuestros errores pasados, tratarán de hacernos sentir por el suelo, que era lo que estos hombres querían hacer con Israel. Querían desmoralizar al pueblo, querían hacerlo sentir en agonía para que ellos se rebelaran contra sus convicciones, se rebelaran contra el rey, para que sintieran la presión y la crisis y desconfiaran en el Señor. Pero Ezequiel le dijo: guarden silencio, tengan autocontrol, cálmense. Dios nos va a ayudar. De alguna u otra manera, tengamos esa confianza. El capítulo termina diciendo que entonces Eliacín, hijo de Hilcías, que era mayordomo, Sebna, el escriba, Joa, hijo de Asaf, canciller, fueron a Ezequías con todas estas palabras arrogantes que decían los siervos del rey de Asiria, con sus vestidos rotos como una muestra de luto, de tristeza, de preocupación, y le contaron las palabras que había dicho el copero mayor. Es normal que nos sintamos mal ante las adversidades, ante las presiones, ante las críticas. Es normal que nos sintamos impotentes, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. La historia no termina aquí, continuará, pero por ahora este capítulo ha llegado a su final. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos esta historia donde Dios demostrará su poder y su protección para con su pueblo. Porque aquí, mis queridos hermanos, en el relato también hay esperanza. Tanto hubo esperanza para ellos como hay esperanza para nosotros. No me queda más que decirles que la bendición de Dios nos acompañe. Pero antes de irnos, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque en medio de las adversidades sabemos que tú estás a nuestro lado para ayudarnos. Fortalece nuestra fe, guía nuestros pasos y permítenos, Señor, confiar en ti en todo momento, aunque nos sintamos presionados, aunque las adversidades sean muy fuertes. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Perdónanos si nos hemos desanimado o hemos dado un testimonio inadecuado, pero solamente tú puedes transformarnos con el poder del Espíritu Santo. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la palabra de Dios. Que Él te pueda acompañar a lo largo de todo este día.